Bueno, ahora vamos a ver la parte de cuaterniones y entrando a lo que es matemáticas para cursantes intermedios. Bueno, entonces, ¿qué son los cuaterniones? Son sistemas numéricos de 4 dimensiones. Estos se han creado a partir de la necesidad de representar números complejos en dimensiones más grandes. Bueno, a diferencia de un número complejo, que ya lo hemos visto, que tiene una parte real y una imaginaria, los cuaterniones van a tener una parte real y 3 imaginarias, de esta manera. Y la forma en la que ustedes van a encontrarlo es esta, donde por supuesto S es la parte escalar y B es un vector en 3D. Ahora, la ventaja más importante, ya lo había hablado previamente, es que no va a existir el chain lock. Si recuerdan, es que esto ocurría porque al rotar nosotros en una dirección trabábamos con otra dirección y perdíamos un eje de libertad, como se puede ver acá. Además, otra de las ventajas es que requiere menos espacio y memoria, y ya que solo requiere de 4 valores. Mientras en comparación, por ejemplo, una matriz de 3×3, si queremos hacer, por ejemplo, una traslación o rotación, o tal vez combinarlas, va a requerir de 9. Son mucho más fáciles de normalizar. Y, por ejemplo, un caso en el que yo quiero combinar 2 rotaciones, como había dicho previamente, vamos a necesitar solo 16 multiplicaciones. En comparación con matrices que vamos a necesitar 27. Bueno, ahora vamos a ver algunas de sus propiedades de manera rápida. La adición y la sustracción, por ejemplo, si tenemos dos cuaterniones, Q1 y Q2, digamos que podemos desglosar esto, el cuaternión 1 y 2 de esta manera. Y la sustracción y la suma va a estar dada por esta regla de acá. Bueno, si se pueden dar cuenta, simplemente sumar y restar cada componente. Como cuando hemos visto vectores, hay que sumar la parte escalar, hay que sumar o restar si es que desean la parte del componente I, J y K de manera separada. Y como pueden darse cuenta, es que la suma también es conmutativa. No se olviden de eso. Ahora, la multiplicación. La multiplicación, esto es muy importante. Estas son las reglas que ustedes van a seguir para multiplicar cuaterniones. Y como en el anterior caso, si tenemos dos cuaterniones con 1 y Q2, la multiplicación se va a dar de esta manera. Esta va a ser la regla general, no se olviden. Y estas reglas vamos a aplicar de ahora en adelante cuando queramos ver cualquier ejemplo. Ahora, vamos a aprender este concepto de acá que son los cuaterniones puros. Que es simplemente un cuaternión, pero la diferencia es que la parte escalar, esto lo habíamos visto como S en la anterior diapositiva, ahora va a ser 0. Bueno, puedo decirle A, S, no importa. La manera de representarlo va a ser con esta notación de acá. Y estas son de sus propiedades. Por ejemplo, si tenemos nuevamente dos cuaterniones Q1 y Q2, si yo quiero hacer una multiplicación, por ejemplo, el resultado con las reglas anteriores que les había mostrado en la anterior diapositiva, siempre me va a dar un cuaternio puro, eso no lo olviden. También podemos ver el conjugado. ¿A qué nos referimos con conjugado, por ejemplo? Es simplemente cambiar el signo a las partes imaginarias. Eso se refiere a esta propiedad. Bueno, aquí rápidamente vamos a ver un ejemplo. Si tenemos este cuaternión puro de acá, su cuaternión
Bueno, como pueden ver, simplemente es cambiar el signo de la parte imaginaria. Nada más. Ahora, ¿qué pasa si quiero ver el cuadrado de un cuaterno puro? Lo que esta propiedad de acá me está explicando es que el cuadrado de un cuaternión puro es siempre un número real negativo igual al negativo del cuadrado de su norma. Bueno, ahora vamos a desarrollar esta propiedad de acá para que lo entienda mejor. Para eso es que me he copiado esta imagen de acá, para que no nos perdamos cuando hagamos la multiplicación. Un cuaternión al cuadrado, digamos, ya saben, tenemos un cuaternión y simplemente es multiplicar por el mismo cuaternión. No se olviden de las reglas. Entonces, vamos componente por componente, BI por BI con I. Voy a poner el lápiz mejor. Primero, I con I, no se olviden la regla. Entonces, B por B, voy a tener B cuadrado, I cuadrado. Y por I me va a dar I cuadrado, no se olviden esta regla. Se vuelve menos 1 automáticamente, entonces me queda menos B cuadrado. Lo mismo vamos a hacer para el componente J y para el componente K. Y siguiendo esta misma regla vamos a tener estos resultados de acá. Bueno, entonces ahora es simplemente juntar todo esto. Y acá estoy simplificando el signo, nada más. Y si recuerdan la fórmula, cuando sacamos el módulo de cualquier vector, va a ser esta de acá. Entonces nos va a quedar que un cuaternión al cuadrado va a ser igual a la norma de este vector de acá que vemos multiplicado y vemos desarrollado acá. Esa es la forma de llegar. Bueno, para que no tengan dudas. Ahora, un cuaternión inverso. Bueno, previamente ¿por qué estamos viendo esto de cuaterniones puros? Por ejemplo, para que lo entiendan mejor, un cuaternión puro va a ser simplemente un punto o un vector en el espacio. Mientras que, por ejemplo, cuando tenemos un cuaternión no puro, es decir, como hemos visto, con un escalar que es distinto de cero, vamos a poder aplicar, por ejemplo, una rotación en el espacio de un punto o de un objeto, no importa. Esa es la gran diferencia, para que lo tengan en cuenta. Y al tener esta parte escalar en un cuaternión, vamos a asegurar que cuando movamos o rotemos un objeto no se va a deformar. Esa es la utilidad que tiene. Bueno, ahora, cuaternión inverso. Bueno, ahora, dado el cuaternio que tenemos acá, su inverso va a estar dado por esta fórmula de acá. ¿Ok? Ya sabemos la norma cuánto es de un cuaternión. Otra propiedad también muy importante es esta de acá. Si tenemos esta multiplicación de un cuaternión por su inverso, podemos expresarlo de esta manera y nos va a dar 1, es decir, un cuaternión unitario. Muy bien, no se olviden que un cuaternión unitario, si lo normalizamos, siempre nos va a dar 1. Sí, es lo mismo, es el mismo caso que en vectores. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de rotación de puntos respecto a un eje. Bueno, una gran diferencia es que los cuaterniones se utilizan con vectores en lugar de puntos individuales. Esto, por tanto, para manipular un solo punto, se convierte en un vector de posición, cuya cola está en el origen. Eso no se olviden. Entonces vamos a representar en forma de cuaternión mediante su vector posición.
equivalente con un término de escalar 0. Por ejemplo, un punto se va a representar, un punto cualquiera se va a representar de esta forma, como un cuaternión puro, escalar 0. Que se va a transformar en otro vector de posición mediante el proceso que vamos a describir a continuación. Y las coordenadas del punto rotado son los componentes del vector de posición rotado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces tenemos el punto P, queremos rotarlo a un ángulo θ respecto a un eje cualquiera. Y vamos a tener esta fórmula de acá. Simplemente ahora se va a simplificar esta fórmula, es la ventaja de cuaterniones. Y entonces el eje y el ángulo de rotación van a estar codificados dentro del cuaternión unitario Q. Y ya sabemos que al ser unitario su módulo es 1. Y P' va a ser el ángulo rotado. Perdón, P' va a ser el punto final rotado una vez que habemos aplicado este ángulo θ de acá. Bueno, queremos rotar un punto cualquiera P, X, Y, Z, un ángulo θ, respecto a cualquier eje. Entonces digamos que tenemos este punto de acá, 0, 1, 1, y vamos a rotar 90 grados respecto al eje Y. Bueno, lo primero que vamos a hacer es convertir nuestro punto en un cuaternión puro, con esta fórmula de acá, y entonces vamos a tener este cuaternión puro como resultado. Ahora, después vamos a definir el eje de rotación con un vector unitario U. Tenemos U igual a este vector de acá, con sus respectivas direcciones y J y K, y al ser unitario, recuerden que el módulo es 1. Ahora vamos a definir el cuaternión de giro con esta fórmula de acá. Y propiamente también el inverso del cuaternión de giro con esta fórmula de acá. Bueno, entonces hacer respecto al eje E, al eje J, perdón, o al eje Y, nuestro cuaternión unitario va a ser esta. Reemplazamos 90 en nuestra ecuación de acá, y este va a ser nuestro vector, pero recuerden, como estamos haciendo respecto a este eje de acá, los componentes I y K van a ser 0. Algo para que no se pierdan también, en este cuaternión de acá, esta es la parte escalar, este de acá, y este va a ser nuestro vector IJK, este de acá, y bueno, ahora simplemente resolver esto y nada más. Y para nuestro cuaternión inverso, si se acuerdan de la fórmula, vamos a tener este cuaternión de acá, del módulo al cuadrado, que es 1. Entonces cualquier número elevado al cuadrado, como ya sabemos que es de módulo 1, entonces va a seguir siendo 1. Ahora, para obtener nuestro vector, este resultado de acá, me voy a ayudar con esta ayuda que tenemos acá para multiplicación de vectores. Primero vamos a ver QP, ¿está bien? Entonces QP va a ser esta expresión de acá, o propiamente dicho, si nos olvidamos de estas expresiones de acá que valen 0, propiamente va a ser así. Entonces vamos a hacer la multiplicación componente a componente. 1 de 45 por J más el coseno de 45 por K
Este va a ser nuestro primer componente para la parte escalar. Y ahora para el vector vamos a tener seno de 45 j por j, y no se olviden que j por j al cuadrado va a ser menos 1, y j por k, acá está, nos va a dar un vector i. Entonces esto de acá va a ser nuestro nuevo componente i, está acá, seno de 45i. Esto de acá se vuelve menos 1 y va a ser nuestro componente escalar, menos seno de 45 coseno de 45j y más coseno de 45k. Ahora ya conocemos q menos 1, ya lo hemos calculado con la fórmula. Ahora es simplemente multiplicar. qp menos por q inverso. Ahí. Bueno, esta va a ser nuestra expresión final, y de la misma manera, componente a componente lo vamos a hacer. A ver, para que no se pierdan, mejor lo vamos a ir así. Esto, seno de 45 por coseno de 45, acá está. Y seno de 45 menos seno de 45 por menos seno de 45, menos por menos nos da más, y seno 45 por 2, o seno al cuadrado de 45. Ahora para este componente, ahora para el componente y, seno de 45, voy a cambiar de color, este con este, seno de 45i por coseno de 45i, acá está, y más con menos nos da menos seno cuadrado de 45k para el componente k. Ahora, para el componente j, coseno de 45, j por coseno de 45, coseno cuadrado de 45j. Acá es coseno de 45 multiplicado por menos seno de 45. A ver, esto de acá es menos. Sí, ahora sí. Sí, bien. Ahora para el componente k, coseno de 45k por coseno de 45 nos da cuadrado, está bien. Y coseno de 45 multiplicado por menos seno de 45i. Faltó ahí. Ahora vamos a ir igualando componente a componente. J por J nos da menos 1, entonces es más. Sí, perdón. Y acá K por J nos da menos, sí. Entonces menos con menos nos va a dar más. Ahora sí, sí, estaba bien. Bueno, entonces ahora vamos a ir acá. En el componente Y tenemos estos dos de acá, y con E, este y este, sumados nos da 2.
2 veces el seno de 45 por coseno de 45i. Esto no importa si está al revés. Como es una multiplicación, no va a importar. Ahora, para j, aquí está, seno de cuadrado, coseno cuadrado. Vamos a tener estos dos componentes de acá. Seno cuadrado, coseno cuadrado. Más adelante, bueno, ya saben que eso es 1. Ahora solo lo estoy agrupando. Entonces, ahora para acá. Coseno cuadrado de 45, aquí está. Y el seno cuadrado de 45. Aquí está. Aquí es más igual. Seno de 45 por seno de 45, seno cuadrado. Aquí hay un menos, pero y por j está bien. Por j es menos. Y por j va a ser k. Y tenemos el signo. Entonces esto es así. Esto es menos seno cuadrado de 45k. Esta es la parte k. Ahora para la parte escalar, menos seno de 45 por coseno de 45, más seno de 45 por coseno de 45, ¿dónde está? Aquí está. Menos con más, se vuelve 0, ¿está bien? Sí, ahora simplemente es agrupar. Primero para ahí. Esto, por identidad trigonométrica, el doble de este seno de 45 por coseno de 45 va a ser este ángulo de acá. O sería 2 veces, 2 por 45 va a dar 90 y el seno de 90 va a ser 1. Este de acá, como es una identidad trigonométrica, ya lo conocen en J. Seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo nos va a dar 1. Ahora para la parte en K. Seno de 45 más coseno cuadrado de 45. Esto también es una identidad trigonométrica, pueden buscarlo. No vale la pena que lo demostremos acá. Entonces vamos a tener 45. 45 por 2 es 90 y el coseno de 90 es 0. Bueno, entonces esta multiplicación, nuestro QP por Q menos por Q inverso nos va a dar 0, la parte escalar, y 1i, j y 0. Entonces nuestro nuevo punto P', que hemos rotado 90 grados respecto al eje Y, va a ser 1,1,0. Bueno, ahí eso va a ser todo.